hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Una porción, Señor, hermosa, gloriosa, llena de tanta riqueza, llena de tanta profundidad y de difícil comprensión para muchas personas. Pero confiamos en tu Espíritu Santo, que es poderoso para ayudarnos a entenderla en esta mañana. Ayúdanos a que el propósito de tu palabra hoy se cumpla en nuestras vidas, a pesar de las distracciones, a pesar de los obstáculos, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Bueno, todos me pueden escuchar, ¿verdad? Quiero contarles un poco de una historia real, que ocurrió hace más de 500 años. Se trata de la vida de un hombre llamado Martín Lutero. ¿Alguna vez han escuchado este nombre? Martín Lutero. Yo ando citándolo constantemente. Y es porque la historia de él es cautivante, es muy interesante y además es importante para entender por qué hoy estamos aquí. Lutero era un hombre que vivía en Alemania y era hijo de un hombre que poseía varias minas y fundiciones en la zona donde ellos residían. Si bien el papá de Lutero no era súper rico, tenía dinero para enviar a Lutero para recibir educación en una buena escuela. El sueño de este padre con Lutero era que su hijo se convirtiera en un abogado. Así que Lutero se matriculó de joven en la Universidad de Erfurt y allí estudió Derecho. Al poco tiempo, Lutero comenzó a destacar porque era muy brillante en la forma de comprender las leyes, era muy brillante como jurista, era muy destacado en la forma en cómo él articulaba y entendía las leyes. Y eso entusiasmó muchísimo a su papá. Pero en 1505 sucedió algo. Después de volver a casa para visitar a sus padres, en el camino de regreso hubo una violenta tormenta eléctrica y un rayo golpeó justo al lado donde estaba Lutero. Entonces Lutero
clamó aterrorizado lo siguiente, dijo, sálvame Santa Ana, ayúdame Santa Ana, decía así, si me salvas, me convertiré en monje. Ok, quiero dar un poco de contexto. Santa Ana, según los católicos, es la madre de María y era la santa protectora para muchas personas en ese lugar. Y Lutero, que no tenía nada que ver con la religión ni con la fe, hizo esta promesa, me convertiré en monje si tú me salvas de esto. Lutero sobrevivió y entonces, cuando regresó a la universidad, recogió sus pertenencias, se despidió de sus amigos y se fue a un monasterio cercano para presentarse como un candidato al sacerdocio. Así es como este joven que estudiaba derecho, que tenía un futuro brillante en la abogacía, termina siendo un sacerdote católico. ¿Hasta ahí todos me siguen? Bueno, esta decisión obviamente disgustó a su papá, porque su papá quería que él fuera un abogado, no un sacerdote, y trajo muchas consecuencias en su vida. Pero hay algo que yo quiero resaltarte el día de hoy, y es que como Lutero era muy bueno en leyes y era muy bueno entendiendo jurisprudencia, él se acercó a la Biblia y comenzó a llevar una vida tormentosa, una vida llena de ansiedad, una vida llena de temores. ¿Por qué? Porque cuando él leía la Biblia y entendía lo que la ley decía, él se encontraba que él era culpable. Esta virtud que tenía para entender derecho le ayudó a entender la Biblia y él se veía encerrado en un grave problema. Para ilustrarles, lo que pasaba normalmente es que los monjes, cuando pecaban, ellos diariamente venían donde el padre o donde ellos se confesaban y le decían, Padre, mira, he pecado. Y decían que habían codiciado, por ejemplo, mi pecado fue que yo codicié el pan de mi amigo, mi pecado fue de que en este momento dije mentiras, perdón. Y el padre en 5 minutos solucionaba el caso de ellos y ellos se iban. Le daba la absolución y ellos seguían con su vida. Pero Lutero era diferente. Lutero entraba y pasaba 20 minutos, media hora, 1 hora, a veces 2 horas, confesando todos los pecados al cura o al padre que había cometido las últimas 24 horas. Él pensaba en todas las formas en cómo él había desobedecido la ley en las últimas 24 horas y cuando venía donde el cura comenzaba a confesar y a decir soy culpable por esto, soy culpable por lo otro. Y el cura llegaba a un punto en el que él decía, oye, me tienes harto con tanta confesión de pecados, con tanta culpa con la que tú vienes. ¿Ustedes creen que Lutero estaba mal? Realmente no estaba demente. Él estaba entendiendo lo que hace la ley de Dios. Lutero había entendido también la ley, que él se daba cuenta que él era un pecador y que no pasaba un solo día sin dejar de pecar. Lutero, cuando le preguntaban, ¿tú amas a Dios? Él decía esto, me preguntas que si amo a Dios. Amar a Dios, a veces lo odio a Dios. Veo a Cristo con una espada, con un juicio viniendo a condenarme. Y todo porque Lutero veía que la ley lo condenaba. Amados, si nosotros estudiáramos la ley de Dios, estaríamos así de atormentados, de condenados, porque eso es lo que la ley hace. Recordemos entonces de lo que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. Hemos estado estudiando que Pablo, en medio de este fragmento, le está enseñando a los Gálatas que la ley de Moisés tenía un propósito. Era un medio temporal para algo muchísimo mayor. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas, dejen de insistir en guardar la ley, porque el propósito de la ley ya se ha cumplido.
Pablo le está diciendo esto a los Gálatas porque hay unos falsos maestros que están entrando a esta iglesia diciéndole a los Gálatas, tienes que creer en Cristo para ser salvo, pero también tienes que guardar la ley. Pero eso no es verdad. El argumento que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas es que si entendemos el propósito de la ley, no viviremos bajo la ley, sino por la fe en Cristo. Y en este pasaje que acabamos de leer, vemos tres razones o tres declaraciones que nos dejan ver el propósito de la ley. La semana pasada veíamos que la ley no anula la promesa de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar que la ley, el propósito de la ley es revelar nuestro pecado. ¿Cuál es el propósito de la ley? Eso es lo que vamos a ahondar el día de hoy. Y vamos a leer nuevamente el versículo 19 al 22 para que nos concentremos en ese fragmento, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, Dios mediante. Dice nuevamente Pablo, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente, ¿qué cosa? Sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley, diga conmigo, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros, ¿qué podríamos hacer? Hacernos justos ante Dios por obedecerla. Si pudiera hacer eso, nos pudiéramos hacer justos ante Dios. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Cristo Jesús. Entonces, Pablo se adelanta a hacer la pregunta y a responderla. Se adelanta esa pregunta que tú y yo hemos estado tal vez lidiando con ella a lo largo de estas semanas. Entonces, si no estoy bajo la ley, ¿para qué fue entregada la ley? Y Pablo responde, es para mostrarle a la gente sus pecados. A lo largo de estas semanas, yo le he estado repasando algunos fragmentos de la ley y espero que usted pueda haber concluido que ante la ley todos somos culpables. La ley sirve de un espejo para ti y para mí, para darnos cuenta de que no somos tan santos, tan inocentes, tan buena gente como pensamos, porque la ley nos muestra lo que verdaderamente somos. Nuestra naturaleza pecaminosa queda expuesta cuando nos vemos a la luz de la ley. Y quisiera, si de pronto aquí hay alguien que nos está visitando por primera vez, o hay alguien que de pronto no ha quedado convencido, quisiera que hoy pensáramos en lo que hoy se está celebrando a nivel colombiano, ¿no? El Día de las Madres. Hay un mandato en la ley. Seguramente lo has escuchado. La ley de Moisés, en el capítulo 20 de Éxodo, dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso lo dice la ley. Y yo sé que aquí hay muchas personas que amamos a nuestros padres, pero yo estoy seguro que no siempre hemos guardado esta ley. No siempre ha sido así. Si hay alguien que diga que no, yo lo he guardado perfectamente, mentira. Seguramente cuando estabas niño, seguramente cuando estabas bebé, tú no te acuerdas, pero tú no honraste a tu papá, tú no honraste a tu mamá. Y la Biblia declara que si tú incumples un mandamiento de la ley, es como si ¿qué? Quebrantaras toda la ley. Y si quebrantaste la ley, estás bajo maldición. La palabra dice que la ley, si la incumplimos, somos merecedores de muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Así dice la palabra.
En la historia de Lutero que les estaba contando, la razón por la cual vemos a Lutero ansioso y desesperado es porque por primera vez Lutero comenzó a ver su vida ante la ley de Dios. Cuando él comenzó a estudiar la palabra y él con su conocimiento de abogacía, de derecho, se dio cuenta de que él estaba perdido. Un teólogo llamado R.C. Sproul dice lo siguiente respecto a Lutero. Lutero decía algo así como, la Biblia dice que el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Lutero pensaría y diría algo así, bueno, si ese es el gran mandamiento, entonces yo he violado el gran mandamiento y esta debe ser la gran transgresión. Así que entonces lo que hacía Lutero es que iba a su cuarto, se golpeaba a sí mismo físicamente, se autoflagelaba con correas, con azotes, entraba en periodos de ayuno para tratar de encontrar paz delante de Dios por su culpa. La culpa que él estaba experimentando por quebrantar la ley. Eso es lo que vivía este hombre. Y te tengo que decir algo. Esto es lo que viven muchos sacerdotes católicos hoy. Porque no han entendido cuál es el propósito de la ley. Muchos de ellos se flagelan. Aquí nosotros tenemos cerca un ejemplo, las personas de Santo Tomás. Ellos creen que haciendo eso van a ser libres de la culpa de sus pecados porque han quebrantado la ley. Pero de nada sirve hacer ese tipo de cosas. De nada sirve. Sin embargo, lo que vemos que Lutero está haciendo es lo que la Biblia dice que está pasando en todos nosotros. Dice la palabra en Romanos 3:23, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos la hemos quebrantado alguna vez en nuestra vida, seguramente. Pero la ley no solamente me muestra los pecados que yo he cometido, también revela mi condición pecaminosa. Esa condición rebelde y enferma que está en ti y en mí, que se opone ante Dios. La ley muestra que el problema no está en lo que hacemos, sino en lo que hay dentro de nosotros, en lo que somos por causa del pecado. Vamos a leer Romanos 7:7. Y en este ejemplo que plantea aquí el apóstol Pablo, puede parecer un poco complicado, pero si lo analizamos con detalle, nos vamos a dar cuenta de qué hace la ley de Dios cuando nos vemos frente a ella. ¿Lo tenemos? Romanos 7:7. Dice Pablo, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado, mira lo que hace el pecado. Usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la ley de Dios es santa, es buena, es recta. Pero ¿dónde está el problema? ¿En la ley o en nosotros? En nosotros. Porque cuando nuestro pecado se expone ante la ley, dice que empieza a despertar en nosotros muchos deseos pecaminosos, perversos también. Entonces tú dices, bueno, yo no quiero conocer la ley. No, necesitas conocer la ley para que puedas entender el peligro y la necesidad en la cual tú te encuentras. Pero siguiendo aquí, los mandatos de la ley no solamente juzgan nuestras acciones,
sino que es algo que como que irrita, como que despierta, como que hace hervir y brotar el pecado que hay dentro de ti y de mí. Nuestra rebelión se hace notoria cuando somos expuestos a la ley. Es por eso que cuando la ley dice no codiciarás, si tú le prestas atención a ese mandato y tú entiendes que viene de Dios, no solo te vas a dar cuenta de que tú has codiciado, sino que ahora va a haber deseos en ti de codiciar aún con más fuerza. Comienzas a despertar deseos dentro de ti de envidia y de codicia. Esa es la condición pecaminosa en la cual tú y yo nos encontramos. Te voy a colocar ejemplos, algunos ejemplos que yo he visto. Por ejemplo, en las clases del seminario que yo doy, hay un letrero que dice, está prohibido aquí comer. Y hermanos, hermanas, es como si le dijeran a todo el mundo, vengan y coman acá. Porque traen comida, comen en medio de la clase. O sea, buscan maneras de cómo ser rebeldes y de incumplir esa ley. Buscan como el vacío legal de las cosas para hacerlo. Es como si a ti te dijeran, no hagas eso. ¿Y por qué no? Si a mí me da la gana, yo lo voy a hacer. Eso hace el pecado en nosotros. Recuerdo también que hubo un tiempo, no sé si todavía está, que en el cine se decía que estaba prohibido entrar a la sala del cine llevando comida que no fuera para comprarla ahí en el cine. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí saben de lo que yo estoy hablando? Pues yo conocí personas, yo los vi con mis propios ojos, que ellos veían eso y decían, no, voy a ir al supermercado, voy a comprar unas papitas, unas gaseosas y todo esto, y lo metían dentro del bolso, dentro de la maleta, y perdón si aquí algunos se siente que se está revelando. Compraban todas esas cosas y las metían allí, la pasaban por el fondo y le mostraban a la persona el maquillaje y todo el tema. Entraban a la sala y ahí comenzaban a comer todo lo que habían comprado. Hermanos, ¿saben por qué hacemos eso? Porque somos unos pecadores. Somos unos perversos. Puede costar lo mismo que en el supermercado, pero tú quieres, no me van a decir lo que tengo que hacer. Yo voy a ir y voy a comprar eso y lo voy a camuflar. Amados, aquí hay gente y en el mundo hay gente que les atrae lo prohibido por su naturaleza pecaminosa. Y no tenemos que ser unos genios para darnos cuenta. Hay canciones terribles que hablan que la mujer ajena, por ejemplo, es mucho mejor que tu propia esposa. Hay muchas canciones que hablan perversidades que a la gente le encanta porque despiertan en ellos todo ese deseo reprimido, pecaminoso que está dentro de ellos. Hay películas que son buenas para muchas personas, pero es porque están mostrando una relación prohibida, una situación que no debía ser. Hay libros que muestran que a la gente le encanta lo prohibido. Y yo sé que tú y yo alguna vez nos hemos sentido atraídos por lo prohibido. Es por nuestra naturaleza pecaminosa. El problema está entonces, ¿dónde? En nosotros. Y eso nos deja ver que hay una gran necesidad que tú y yo tenemos. Necesitamos algo adicional al mandato de la ley para obedecerla. Necesitamos como una infusión del poder divino de Dios para obedecer sus mandatos. No basta sencillamente con saber que algo está bueno o está malo delante de Dios. Necesitamos algo que nos dé una nueva vida para vivir en los caminos de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Todos necesitamos eso. Por eso Lutero, el mismo que estaba diciendo al principio, escribió esto en uno de sus comentarios. Él dijo, el propósito de la ley es revelar a una persona su pecado, su ceguera, su miseria, su ignorancia, su odio, su desprecio a Dios, su muerte, su infierno y su condenación. Este es el propósito de la ley.
Mientras una persona, presta atención a esto, mientras una persona no sea asesina, no sea adúltera o no sea ladrona, diría, yo soy una persona justa. ¿Cómo Dios va a humillar a tal persona si no por medio de la ley? Y esta frase, esta última frase es real. Yo he tenido la oportunidad de salir a evangelizar a varias personas y la mayoría de estas personas, cuando yo hablo de que Dios ha venido a salvar a los pecadores, ellos dicen, bueno, pero yo no soy pecador. Y yo le pregunto, bueno, ¿por qué? Porque yo nunca he matado a nadie. Yo nunca le he robado a nadie. Yo nunca le he hecho un mal a alguien. Y por eso esas personas se consideran justas. ¿Saben cuál es el problema con ese tipo de personas? Es que ellas creen que son justas porque se están comparando con el asesino, con el ladrón o con el violador. El problema es que Dios no nos va a comparar con las personas perversas. Él nos va a comparar es con su ley, con su palabra. Él nos va a juzgar por su ley y cuando nos juzgue por su ley, ninguno de aquí va a salir exento. Porque todos hemos quebrantado la ley de alguna u otra manera. ¿Me he hecho entender? Entonces, según la ley, todos somos pecadores y ese es su propósito. Pero te tengo una buena noticia. El propósito de la ley es que tuviera un tiempo limitado. Mira lo que dice el verso 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida para mostrar a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta cuándo. ¿Qué dice su Biblia? ¿Hasta cuándo? Hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Quién es este Hijo prometido? Cristo Jesús, muy bien, el descendiente de Abraham. La ley tenía un propósito, mostrarle a todo el mundo su pecado para que cuando viniera el Hijo prometido, todos pudiéramos recibir la justicia que viene por medio de la fe en el Hijo de Dios, en aquel que había sido prometido desde Génesis, desde cuando Dios dijo que vendría un descendiente de la mujer que aplastaría a la serpiente, aquel que Dios había prometido que vendría de la descendencia de Abraham y traía la bendición a todas las naciones de la tierra. La ley tenía el propósito entonces de durar hasta cuando viniera el Mesías. Por eso, Pablo dice que la ley es importante, pero la promesa que Dios dio a Abraham es mucho de mayor peso. La ley era como un paréntesis en la historia, pero la promesa de Dios con Abraham era eterna. Mira lo que dice el 19 y el 20. Dice, por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. O sea, cuando Dios dio la ley al pueblo, utilizó un mediador entre el pueblo y Dios, que era Moisés. Pero la promesa Dios se la dio directamente a Abraham. Por eso dice, pero Dios, que es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Nos está diciendo que la promesa, como Dios la dio directamente, es mucho más importante, mucho más fundamental, mucho más, de mucha mayor envergadura que la ley que fue entregada por medio de un mediador entre el pueblo y Dios, que era Moisés. ¿Me estoy haciendo entender? Así pues, Pablo dice, ¿aquí hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? En el versículo 21 dice, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Para Pablo y para ti y para mí, no debería haber ningún conflicto en que Dios haya prometido algo a Abraham y luego 430 años hiciera un pacto a través de Moisés,
porque eso no contradice ni anula lo uno con lo otro. Porque la intención de la ley no era darnos vida nueva. De lo contrario, todos aquí pudiéramos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero la ley no produce vida. La ley no produce en nosotros una nueva naturaleza que nos lleva a obedecer y amar a Dios. Sé que es muy denso teológicamente lo que estoy hablando, pero se lo voy a colocar con una ilustración, lo que Pablo está tratando de poner aquí. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Basta con poner leyes en nuestra ciudad para que los corazones de las personas de esta ciudad cambien? Solamente poniendo leyes es que las personas van a cambiar sus corazones y ahora van a amar a Dios, a hacer las cosas como a Él le agrada. No. Por ejemplo, tenemos leyes que prohíben el robo y la sentencia por robar es la cárcel. Si tenemos esa ley, ¿por qué sigue habiendo robos? ¿Será que esa ley cambia el corazón de los atracadores que andan por las calles? Tal vez a los atracadores, a los ladrones, les infunda algo de temor porque no quieren ser descubiertos, les muestre que ellos están cometiendo un delito, algo de culpa cuando ellos realizan el robo y ellos digan, sé que robé, conseguí esto con robo, pero voy para adelante. Ninguno ha dicho algo como esto. Wow, yo antes era ladrón y cuando supe de esta ley de que no se podía robar, mi corazón fue cambiado y ahora soy una nueva persona. ¿Han escuchado alguna vez un ladrón decir eso? Ojalá y fuera así. La ley puede restringir nuestros deseos pecaminosos, pero no nos transforma en nuevas personas. De hecho, nuestra naturaleza pecaminosa, como les dije, va a buscar maneras de incumplir con esa ley, pero no nos va a transformar. Pensemos en otro ejemplo, aquí que veo que hay muchos padres que traen bastantes niños acá, lo cual me gozo. Y espero que puedan hablar esto con sus hijos en casa. Pero pensemos en otro ejemplo. Cuando alguno de ustedes está criando a sus hijos o a su hija y su hijo o su hija le sale con groserías, usted le puede decir, no diga groserías. Pero te hago una pregunta. ¿Esto cambió el corazón de su hijo cuando le dijo, no diga grosería? Eso puede refrenar al chico de decir groserías cuando esté delante de ti. Pero eso no hará que su corazón deje de ser grosero. Entonces, lo que necesita el chico, como necesita el ladrón, no es solamente leyes. Ellos necesitan una nueva vida. Ellos necesitan algo más. Ellos necesitan aquello a lo cual la ley estaba apuntando. Porque recuerden que la ley tenía un propósito en la historia de la salvación de Dios. La ley no era un fin, la ley era un medio para apuntarnos al que es el verdadero fin. Veamos el versículo 22. Las escrituras declaran, versículo 22, ¿lo tienen? Las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente. ¿Por qué? Por creer en Cristo. El fin mayor al cual apuntaba la ley era una libertad verdadera que vendría a través de Cristo, el Salvador. Al creer en Cristo, tú y yo somos salvados de la maldición de la ley. Al creer en Cristo, Dios nos da su Espíritu Santo, que mora en nosotros y nos capacita ahora a vivir conforme a su voluntad. Como lo estábamos cantando, el Espíritu Santo viene y cambia nuestros deseos, cambia nuestro corazón, nos da una nueva vida espiritual. La Biblia dice que nos da una nueva naturaleza y ya dejamos de ser aborrecedores de Dios, dejamos de ser personas que somos reacios a su palabra y ahora le amamos a Él.
y queremos hacer su voluntad y queremos dedicar nuestras vidas a Él. Porque ahora no solamente Dios nos ha mostrado el camino, sino que nos ha dado el poder para andar en ese camino a través del Espíritu Santo. Al creer en Cristo y su obra en la cruz, Dios nos da la verdadera libertad que tú y yo necesitamos. La verdadera libertad que tú y yo necesitamos es la libertad de la esclavitud del pecado para vivir para la gloria de Dios. Yo me acuerdo que en muchas ocasiones yo he hablado con personas que me han dicho, ora por mí, porque quiero que Dios me libre de esta situación que estoy viviendo con mi jefe. Me libre de esta situación que estoy viviendo con mi esposo o con mi esposa. Me libre de esta deuda en la cual yo me encuentro. Pero lo que mucha gente necesita realmente es que ellos puedan ser libres de su naturaleza pecaminosa. De que ellos puedan, a pesar de las circunstancias que estén viviendo, agradar a Dios en medio de todo. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos liberta de esa amargura, de ese odio, de ese aborrecimiento, de esa esclavitud del pecado, para ahora glorificar a Dios, sea cual sea la circunstancia que estés viviendo, sea cual sea la opresión, sea cual sea la situación difícil que estás viviendo. Ahora el Evangelio te capacita para que tú puedas glorificar a Dios en medio de esa situación. Entonces, para resumir, el propósito de la ley de Dios es revelar nuestro pecado y mostrarnos nuestra necesidad de salvación. Y la duración de la ley era hasta que llegara el Hijo prometido. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ahora tú dirás, entonces la ley no me sirve para nada. Es inútil. No. Segunda Timoteo 3:17 dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña lo que es correcto. Dios la usa para capacitarnos. La ley, entre muchas cosas útiles que tiene, nos muestra nuestro pecado delante de Dios y tiene esa facultad de mostrarnos hacia dónde tenemos que mirar, hacia Cristo. Pero no estamos ya bajo la ley. Los que están en Cristo ya no estamos bajo la condenación de la ley. Él cumplió la ley por nosotros. Él llevó el castigo de la ley en la cruz y ya no estamos obligados a vivir bajo la ley. Ahora estamos en un nuevo pacto, como les he estado diciendo todo este tiempo. Ahora vivimos bajo el señorío de Cristo, quien es el nuevo mediador entre Dios y los hombres. Y ahora vivimos conforme a su ley, a la ley de Cristo, a lo que Él nos enseña en su nuevo pacto. La gran diferencia entre vivir en este nuevo pacto y vivir en el antiguo pacto es que en este nuevo pacto ahora el Espíritu Santo nos da poder para andar en los caminos de Dios. ¿Me he hecho entender? Así que, para ir finalizando, yo quisiera que meditaras en estas preguntas. ¿Te has detenido a pensar en el peso de la ley para que puedas ver la hermosura de Cristo? Miren, muchos de nosotros aquí no amamos a Cristo porque no entendemos de qué Él nos está liberando. Muchos de aquí no se aferran a Cristo para salvación porque no han considerado lo que dice la ley. La ley dice que todos somos culpables, reos del juicio de Dios, que no tenemos remedio. Y la ley derriba todo orgullo, toda altivez que hay en nuestros corazones. Lutero decía que la ley es como un martillo que Dios usa para aplastar nuestro orgullo, para aplastar nuestra propia justicia y darnos cuenta de que estamos perdidos delante de Dios. Pero la ley, una vez nos deja ver los pecadores que somos, abre nuestros ojos para que podamos ver al Calvario, para que podamos ver la cruz
donde está el Hijo de Dios quebrantado por nuestros pecados y que nos llama y nos dice, ven y recibe mi perdón. Ven y recibe mi gracia. Ven y recibe mi justicia, mi amor. La ley nos deja acabados para que podamos alzar nuestra mirada hacia Jesús. Ese es el propósito de la ley. Yo amo la ley de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo la amo porque me lleva a amar más a Cristo. Cuando yo veo la ley, yo digo, gracias Cristo, por lo que tú me has rescatado. Porque tú cumpliste la ley por mí. Así que, amados hermanos, hablo a los cristianos de aquí, ya no estás bajo la ley. Vive en la libertad que Cristo te ha traído. El Hijo prometido ha llegado. Él te ha dado el Espíritu Santo. Él te ha dado una nueva naturaleza. Tienes un nuevo corazón. Vive ahora en obediencia a Él. Ámalo, porque Él te ha rescatado de la condenación eterna. Y para ti que no eres creyente, yo te llamo a que vengas a Cristo. Hoy Dios a través de su palabra te está llamando para que vengas a Cristo y Él te va a dar una nueva vida. Te va a dar su Espíritu Santo para que puedas vivir conforme a su voluntad. Como lo he demostrado, ninguno de nosotros puede cumplir la ley, pero con Cristo la cumplimos. Y no solamente la cumplimos, ahora podemos obedecer a Dios a través de su Espíritu Santo. Para los que no conocen cómo termina la historia del tormento de Martín Lutero, la historia termina muy bien. Después de pasar días, meses y años lamentándose por esa condición, un día Dios iluminó sus ojos y logró entender el propósito de la ley. Él entendió que él podía ser declarado justo ante Dios, era por poner su fe en Cristo Jesús. La ley hizo su trabajo a Lutero, le mostró su pecado, le mostró su necesidad y él pudo entonces ver con claridad, necesito un Salvador. Y Dios reveló a sus ojos que ese Salvador era Cristo Jesús. Es mi oración que el día de hoy, esa experiencia que vivió Lutero, la puedas tener el día de hoy. Es mi oración que Dios abra tus ojos y puedas ver que sin Cristo estás condenado, pero en Cristo hay perdón, salvación, vida eterna, si vienes a Él en fe y en arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres santo, que tú eres bueno, que tú eres rey. Gracias por darnos, Señor, a Cristo. Porque gracias a Él, Señor, tenemos acceso a tu perdón, a tu justicia, a tu amor, Señor. Te ruego, Dios, que la salvación llegue a la vida de muchas personas aquí que no te conocen seguramente, probablemente. Te ruego, Señor, que una comprensión más profunda del Evangelio llegue a mis hermanos que están aquí. Que juntos, Señor, podamos unirnos al canto de los redimidos que están en el cielo que dicen, digno es el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado y que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Que juntos, Señor, podamos proclamar de ese Evangelio que nos libera de la esclavitud del pecado y que nos da una vida nueva a través de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que estas verdades ocurran en cada corazón que está aquí el día de hoy. Que podamos ver nuestra condición ante la ley, podamos ver nuestra miseria, podamos ver nuestra perdición, para que podamos correr a Cristo desesperadamente, para que podamos aferrarnos a Él, a su cruz, donde Él dio su vida para rescatarnos. Te ruego todas estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados,